por lo que pidió a los críticos que se informen antes de comentar. Salió al frente de quienes cuestionaron un supuesto cambio de placas recordatorias en la Antártida. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, aclaró lo siguiente. No había ningún cambio de placa. El ministro de Defensa podrá dar las informaciones junto con el ministro de Relaciones Exteriores. Esa placa tenía 20 y tantos años, estaba deteriorada, se ha hecho un mantenimiento de la placa y está la placa puesta en su sitio. Asimismo, rechazó que no se hayan rendido cuentas al Congreso sobre los viajes que realiza el presidente Humala. Lo que pasa es que el Congreso, el señor Eguren ha pedido un informe ampliatorio y estamos preparando el informe ampliatorio, eso es todo. Los informes ya han sido presentados al Congreso. El Ejecutivo no tiene deuda alguna de información sobre este tema hacia el Congreso. Nos están pidiendo un informe complementario que lo estamos preparando. Tras aclarar estos dos temas, el jefe del gabinete ministerial hizo el siguiente llamado a quienes realizaron las críticas. Yo le pido a las personas que se informen un poquito más antes de hacer algún tipo de imputación como esa. En otro momento, el premier aclaró que no se han abandonado las regiones de Arequipa ni Cusco, afectadas por las lluvias. Pidió no politizar la desgracia que sufren los afectados. Yo les pido que no hagamos política con los desastres naturales. Sí, juro. El jefe del gabinete ministerial declaró luego de tomar juramento al nuevo comando de bomberos voluntarios en una ceremonia realizada en el Campo de Marte. Juan Lostanao asumió la comandancia general del Cuerpo de Bomberos. En su discurso, el premier Jiménez anunció un incremento del 30% en el presupuesto asignado a esa institución. En otras informaciones, la Embajada de Estados Unidos en Lima ha publicado un comunicado. El jefe del gabinete, Juan Jiménez, negó el cambio de la placa recordatoria en la Antártida del expresidente Alan García por una de Ollanta Humala durante el reciente viaje oficial. Jiménez aseguró que ese rótulo en la base científica peruana Machu Picchu fue retirada por mantenimiento, ya que estaba deteriorada, pues hace 25 años permanecía en la zona. Asimismo, pidió informarse bien a quienes criticaron a Humala por ese tema, antes de hacer falsas imputaciones. De otro lado, Jiménez indicó que solo le falta entregar al Congreso los informes de los recientes viajes del mandatario a Chile y la Antártida. También pidió al legislador Juan Carlos Eguren que se calme, porque ya le hará llegar el informe complementario de las 13 salidas del Perú al extranjero de Humala. Ayer en Canal N, Eguren le recordó a Jiménez que está pendiente desde hace 2 semanas el reporte de ese informe ampliatorio, en el que se debe incluir el nombre de los acompañantes del presidente y los gastos que ocasionaron. No había ningún cambio de placa. El ministro de Defensa podrá dar las informaciones junto con el ministro de Relaciones Exteriores. Esa placa tenía 20 y tantos años, estaba deteriorada, se ha hecho un mantenimiento de la placa y está la placa puesta en su sitio. Así que todo está parejo. Yo le pido a las personas que se informen un poquito más antes de hacer algún tipo de imputación como esa. El presidente Ollanta Humala ha señalado de que él paga sus gastos, ¿no? En referencia al gasto de sus hijas, al viaje. Que no había en ningún momento abandono hacia Arequipa y los arequipeños saben perfectamente eso. Yo les pido que no hagamos política con los desastres naturales. ¿Se piensa declarar en emergencia también? Así es, hemos recibido las informaciones, hemos estado en contacto directo también desde el día de ayer, el presidente estaba en Cusco exactamente, estamos evaluando en este momento las medidas que vamos a tomar. De hecho, hay ayuda humanitaria, hay un puente aéreo, hay helicópteros en la zona para poder llevar ayuda humanitaria. Estamos dando todas las facilidades al gobierno regional de Cusco, que es el que está a cargo en este momento de la emergencia. Si esto desborda su capacidad, por supuesto nosotros tendremos la posibilidad de dar mayor ayuda de la que se está dando. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ha aclarado que la placa colocada durante el primer gobierno aprista en 1988 en la base peruana en la Antártida, no fue reemplazada en el reciente viaje que hizo el presidente Ollanta, y aclaró que solamente fue retirada temporalmente para darle mantenimiento por su deterioro. En declaraciones a la prensa, el jefe del gabinete señaló que dicha placa ha sido colocada nuevamente en uno de los monolitos donde había sido instalada. El jefe del gabinete rechazó las acusaciones de cierto sector del APRA que señalan que el mandatario Ollanta Humala ordenó retirar la placa instalada durante el primer quinquenio de Alan García. Además, el premier dijo que el presidente Humala es muy austero en el manejo de los fondos públicos y adelantó que están elaborando un informe de ampliación de sus viajes para entregarlo al Congreso. También ha señalado el jefe del gabinete, pidió no hacer política con los desastres naturales con respecto a las críticas que hizo la oposición
por la actuación del gobierno ante la emergencia de Arequipa, sobre todo por el viaje del mandatario y su familia a la Antártida, cuando en opinión de los congresistas de la oposición debió regresar y viajar a la Ciudad Blanca, afectada por las lluvias torrenciales. El jefe del gabinete también ha manifestado que va a sostener una reunión con el jefe de Estado para determinar si declara o no en emergencia a la región Cusco. Mire, no había ningún cambio de placa. El ministro de Defensa podrá dar las informaciones junto con el ministro de Relaciones Exteriores. Esa placa tenía 20 y tantos años, estaba deteriorada. Se ha hecho un mantenimiento a la placa y está la placa puesta en su sitio. Así que todo está parejo. Yo le pido a las personas que se informen un poquito más antes de hacer algún tipo de imputación como esa. Mire, el presidente ha cumplido una visión oficial a la Antártida. Después de 25 años y es el primer presidente de la República que asiste a la Antártida. Creo que tenemos que pensar un poquito en el país también. Arequipa, por supuesto, es una preocupación del presidente. Constantemente hemos estado informándole de los acontecimientos. Viajamos varios ministros el día lunes a Arequipa. Hemos estado desde el primer momento en contacto con el presidente regional y con el alcalde provincial para ver de qué manera apoyamos. De hecho, ha habido apoyo. El personal del ejército estaba haciendo labores de mitigación de los daños iniciales. Han habido más de 200 obreros de todas las obras de la región Arequipa solucionando los problemas vinculados a las torrenteras que fueron afectadas, la situación de erosión de terrenos, de tal manera que no había en ningún momento abandono hacia Arequipa y los arequipeños saben perfectamente eso. Yo les pido que no hagamos política. No hagamos política con los desastres naturales. Estamos esperando la confirmación oficial. Ni la Cruz Roja Internacional ni el gobierno colombiano ha confirmado la información. Estamos muy a la expectativa de esta información desde el día de hace 2 días que teníamos estas noticias. Y sepan que el gobierno está muy cercano a este problema de 2 ciudadanos peruanos que están allá pasándola difícil. Antártida. También se refirió a los gastos ocasionados por los viajes del presidente Humala. Mire, no había ningún cambio de placa. El ministro de Defensa podrá dar las informaciones junto con el ministro de Relaciones Exteriores. Esa placa tenía 20 y tantos años, estaba deteriorada. Se ha hecho un mantenimiento a la placa y está la placa puesta en su sitio. Así que todo está parejo. Yo le pido a las personas que se informen un poquito más antes de hacer algún tipo de imputación como esa. El presidente Ollanta Humala ha señalado de que él paga sus gastos, ¿no? En referencia al gasto de sus hijas al viaje a la Antártida. Pero también hay una denuncia del congresista Eguren que el presidente no ha, de alguna manera, sustentado 13 viajes. El presidente ha señalado lo que usted menciona. El presidente es una persona muy austera en el manejo de los fondos públicos y en el manejo de la cosa pública. En relación a los viajes del presidente, ya quien habla como presidente del Consejo de Ministros ha cumplido con presentar los informes de viaje. Los únicos que faltan es el viaje a Chile, el último, y de la Antártida. Lo que pasa es que el Congreso, el señor Eguren ha pedido un informe ampliatorio y estamos preparando el informe ampliatorio, eso es todo. Los informes ya han sido presentados al Congreso. El Ejecutivo no tiene deuda alguna de información sobre este tema hacia el Congreso. Nos están pidiendo un informe complementario que lo estamos preparando. Y cerca de nuestro país, en Bolivia... Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros luego de participar en la juramentación del nuevo comandante general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Juan Lozano. Escuchemos lo que dijo. Cambio de placa. El ministro de Defensa podrá dar las informaciones junto con el ministro de Relaciones Exteriores. Esa placa tenía 20 y tantos años, estaba deteriorada. Se ha hecho un mantenimiento a la placa y está la placa puesta en su sitio. Así que todo está parejo. Yo le pido a las personas que se informen un poquito más antes de hacer algún tipo de imputación como esa. El presidente es una persona muy austera en el manejo de los fondos públicos y en el manejo de la cosa pública. En relación a los viajes del presidente, ya quien habla como presidente del Consejo de Ministros ha cumplido con presentar los informes de viaje. Los únicos que faltan es el viaje a Chile, el último, y de la Antártida. Los informes ya han sido presentados al Congreso. El Ejecutivo no tiene deuda alguna de información sobre este tema hacia el Congreso. Nos están pidiendo un informe complementario que lo estamos preparando. Bueno, pero